nuevo caso práctico de las oposiciones de administrativos de la Seguridad Social. Este caso práctico, que se compone de 5 preguntas a título de ejemplo, vais a aprender a identificar preguntas del tipo sobre el régimen general o el régimen especial, sobre las normas de afiliación y sobre las bases y tipos de cotización. ¿De acuerdo? En principio es para que más o menos pues, os hagáis una idea de lo que os podéis encontrar perfectamente en el examen. Bien, el proceder va a ser el mismo, leemos el texto, subrayamos la parte importante que vosotros tenéis que, digamos, también aprender a hacerlo y os vamos a decir alternativas que podéis tener en el propio día del examen, ¿de acuerdo? Bien, en este caso empezamos con el texto que dice lo siguiente. La empresa Academias Oposiciones Sociedad Anónima se dedica a la formación de opositores. Hemos subrayado esto porque es su actividad y es, vamos, como se identifica claramente, una actividad privada. Bien, por lo tanto, son aplicables las normas que ya conocemos en el ámbito laboral privado. Ha revisado sus políticas de contratación y protección social. ¿Por qué está subrayado contratación y protección social? Ya nos está diciendo con esto que hay posibles preguntas que van a estar relacionadas en el ámbito de la contratación, inclusión del régimen, tanto general como especial, o cosas relacionadas con los tipos de contratos que tenemos, ¿no? En nuestra legislación laboral. Y al decir protección social, pues lo mismo, nos podemos encontrar pues preguntas sobre ayuda, preguntas sobre prestaciones, ingresos a un mínimo vital, ya sabéis que hoy en día también está muy de moda. Entonces no está de más que conforme vayáis leyendo os vayáis poniendo en preaviso porque así también es menos sorpresa cuando lleguemos a las preguntas, ¿no? Bien, seguimos leyendo y nos dice conforme a la Ley General de Seguridad Social, que ya todos conocemos. Para garantizar el bienestar de los empleados, se ha confirmado que todos los trabajadores, incluidos los trabajadores autónomos, ¿por qué hemos subrayado esto? Bueno, los trabajadores autónomos, como cualquier trabajador, tienen sus derechos, solo que están a nivel de seguridad social en un régimen especial. Pero tiene que estar incluido en algún régimen. Y pues no puede resultar una discriminación el hecho de estar incluido en un régimen especial, ¿no? Bien, seguimos leyendo. Tienen derecho a la protección de la seguridad social respetando los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. Vale, ¿por qué están subrayados los principios? Puede ser perfectamente que en el texto os pongan una serie de principios en base a un artículo o un pretexto constitucional, por ejemplo, y que los principios los pongan mal. Os ponen mal los principios y después os hacen una pregunta. ¿Los principios descritos en el texto anteriormente están correctos? ¿Falta añadir tal? Eso puede ser perfectamente. En otras oposiciones yo lo he visto. Entonces, os puede vosotros salir perfectamente y con esto pues os ponemos en sobreaviso de que es un aspecto típico de los casos prácticos, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Además, se ha ampliado la oferta formativa, incluyendo cursos para estudiantes y formación especializada para autónomos, asegurando su cobertura por la seguridad social en función de lo previsto en el artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social. Vale, evidentemente el artículo porque lo hemos subrayado. Si en el texto os hace referencia a un artículo, que puede ser perfectamente, os pueden también poner un contenido en base a ese artículo erróneo y luego preguntaros, ¿el contenido descrito en el artículo 7 del texto es correcto lo que dice o habría que añadir o quitar una cosa u otra? Puede también ser perfectamente, ¿vale? Simplemente os pongo en preaviso y ahora vamos a ver cómo lo hemos nosotros orientado a posible pregunta de examen. Continuamos. La empresa también ha implementado un programa de formación para trabajadores en sistemas especiales de la seguridad social. Evidentemente tenéis que conocer pues, cuál es tanto el régimen general como el régimen especial. Es un aspecto que lo más posible es que una pregunta os caiga por ahí, no solo en el caso práctico, sino también en el ejercicio tipo test. Destacando el sistema especial para empleados de hogar que permite una cotización reducida. Evidentemente, y en este caso nosotros lo hemos hecho, os dice una información que puede ser o no puede ser cierta y preguntaros, ¿es cierto que para el régimen especial de los trabajadores de hogar hay una cotización reducida? Sí, no. Os lo podéis también encontrar sin ningún tipo de problema. Respecto a la afiliación a la seguridad social, se ha establecido que es obligatoria, evidentemente, y debe realizarse automáticamente antes de iniciar una relación laboral en función de lo que dice el Real Decreto 84/96. Este momento ya habéis visto en casos anteriores que nosotros y en las clases también hacemos mucho hincapié. Es importante identificarlo porque es un aspecto muy recurrente a la hora de hacer un caso práctico, ¿de acuerdo? Bien, seguimos leyendo.
En cuanto a las bases y tipos de cotización, se ha revisado que la base de cotización mínima para el año 2024 es de 1.323 euros mensuales. ¿Por qué hemos subrayado esto? Muy sencillo, me preguntaréis, ¿se puede poner una base de cotización mínima errónea y decirnos si es la correcta en nuestro año en curso o no? Por supuesto que lo pueden poner. Vamos, de hecho, sería lo más típico y es una pregunta de estas de ir a pillar. ¿Vale? Es un aspecto que está lejos, dentro, que si está fuera del temario, que sí, que no, que no, que sí. No pasa nada por saberlo, porque es información que siempre os va a hacer bien ni nunca mal y os lo podéis encontrar perfectamente. La liquidación de cuotas debe realizarse sobre la base de cotización del mes anterior. Al igual que, ¿por qué hemos subrayado esto? Muy sencillo, pues porque en el texto podéis encontrar una acción que sea errónea o que sea mentira o que esté mal descrita por parte de las administraciones públicas y hacerte una pregunta. ¿Es correcto que la base de cotización se haga sobre el mes anterior y no sobre el mes posterior? Pueden poner cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? En este caso está correcto, pero que sepáis que puede pasar. Y las cuotas deben ser ingresadas antes del penúltimo día del mes siguiente. Vale, seguimos leyendo. Sobre el capital de coste de pensiones, se determina considerando la esperanza de vida y la tasa de interés. Bien, lo hemos subrayado porque consideramos que es una información relevante, que quizás a lo mejor no está incluida en todos los temarios y simplemente os queremos informar de que es una opción que os puede salir para examen. En temas de tercería, se ha aclarado que la tercería de dominio permite reclamar la propiedad de bienes embargados. Vale, esto es muy importante. El sistema de ejecución, yo considero que es un aspecto que se le puede dar muchos puntos de vista para examen y que creo que debéis de prestarle atención para el estudio. Nosotros vamos a hacer varios supuestos que estén orientados a un proceso de este tipo para que también podáis tener una ligera idea de cómo lo podéis encontrar en un examen oficial, ¿de acuerdo? Bien, respecto a los riesgos protegidos, las contingencias profesionales son aquellas que ocurren en el ámbito laboral, la incapacidad temporal y puede ser causada por enfermedades comunes o accidentes no laborales. Bien, efectivamente, lo mismo sobre la incapacidad temporal o sobre, en este caso, las contingencias profesionales, o pueden poner un hecho de una contingencia profesional o una contingencia común y decir pues si se lleva dentro del ámbito laboral o no. Puede pasar perfectamente y formularlo como posible pregunta de examen. Eso por supuesto. Vale, continuamos. La prestación económica por nacimiento de adopción de hijo es accesible para familias monoparentales y padres con discapacidad. Idem, realmente puede poner un hecho que discrimine a una familia monoparental, por ejemplo. Puede ser perfectamente y decidir si esto sería legal o no. Vale. La cuantía de la pensión de jubilación depende de los años cotizados y de la pensión de invalidez no contributiva y la pensión de invalidez no contributiva está sujeta a un límite de ingresos y requiere evaluación médica final. El pago de prestaciones de la Seguridad Social está sujeto a presentación de la documentación requerida. Vale, lo mismo, la información que veis aquí es la real, pero puede darse una información falsa o incluso faltante y preguntaros, pues, qué falta, pues, por ejemplo, para solicitar la jubilación forzosa, ¿de acuerdo? O la prejubilación o lo que sea. Bien, pues este es el texto, creo que más o menos está claro. No obstante, nosotros desde ya unos casos hemos incluido información adicional en cada pregunta. Vosotros veis 5, pero el curso realmente tiene 15, que son las que os podéis preguntar en examen. Aquí simplemente os lo ponemos a modo de prueba para que veáis cómo, para que practiquéis y veáis nosotros cómo lo orientamos. Entonces, en el texto añadimos información adicional para que, bueno, hacerlo un poco más complejo, pues para cuando a mí personalmente me gusta que cuando la gente llegue a examen digan, ¡buah! Me han crujido en el curso, todo está tirado. Porque claro, si evidentemente el examen te parece fácil, vas muy bien preparado y ya te estás garantizando el aprobado, ¿no? Entonces, algo similar es lo que me gustaría que os pasase a vosotros. Bien, vamos con la primera pregunta y nos da un contexto, donde nos dice, la empresa de academias Oposiciones Sociedad Anónima ha sido recientemente constituida y se dedica a la formación de opositores en distintas áreas del sector público, con el objetivo de garantizar el bienestar de sus empleados y cumplir con la legislación vigente. El Departamento de Recursos Humanos ha comenzado a revisar sus
políticas de contratación y protección social, asegurándose de que todos los trabajadores, independientemente de su régimen de contratación, evidentemente, tengan acceso a las prestaciones de la seguridad social. En este contexto, se plantea la necesidad de entender cómo los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley General de la Seguridad Social afectan a la estructura de la protección social de la empresa. Bien, preguntas de principios. Bajo mi experiencia y parecer, los principios son una especie de bandera que inspira a los legisladores al desarrollo de las leyes. Y no sé por qué, de alguna forma, a las personas, a los funcionarios que hacen los exámenes de las oposiciones, de alguna forma les gusta preguntarlo. Por lo cual, si habéis observado mis casos prácticos anteriores, eh, tienen muchas preguntas sobre principios. De hecho, que de una mínimo vais a encontrar en todos los supuestos que estáis viendo. Porque considero que posiblemente en el caso práctico tengáis alguna pregunta relacionada con principios. ¿De acuerdo? Bien, la pregunta dice así. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad en la protección social de la Academia Opus S.A.? También puede ser perfectamente que en la pregunta los principios estén mal enunciados y una de las respuestas sea indicar que efectivamente hay un principio mal enunciado, con lo cual los principios de cara al estudio no es complicado, porque es memorizar qué principios en función de qué norma y qué artículo. Hay gente que tiene mucha memoria y se le queda fácil. Para el que no, vieja escuela, escribirlo 50 veces hasta que se caiga la mano. Mm, con eso, digamos, es suficiente. El que le sirva leyendo, genial. Si no, pues ya sabéis. Como los estudiantes de arquitectura, que dicen que aprenden a dibujar por rotura de mano, pues vosotros exactamente igual. Aprendéis a memorizar por rotura de mano. Bien, la pregunta ya la hemos leído, vamos con las respuestas. Bien, nos dice, la protección social en la Academia Opos solo se aplica a los trabajadores que están en personal por cuenta ajena, excluyendo los autónomos que colaboran con la empresa. Hombre, es que eso de excluir ya de por sí está feo, por lo cual a mí no me gusta. Vamos a seguir leyendo. Todos los trabajadores de academia o por sociedad anónima, ya sean empleados por cuenta ajena o autónomos, tienen derecho a la protección de la seguridad social, aunque las prestaciones puedan variar según el régimen aplicable. Uy, esta es una respuesta inclusiva, me gusta. Esta tiene mucho color, pero tenemos que seguir leyendo, por supuesto. Según el artículo 2.1 de la Ley General de la Seguridad Social, las licencias y prestaciones de la seguridad social pueden ser diferenciadas en función de la ubicación geográfica de los trabajadores, lo que justifica desigualdad en el acceso a las prestaciones. Hombre, eso de discriminar por parte del territorio, complicado. Desde Dinamarca, la normativa de la seguridad social establece que las pensiones pueden variar en función del tipo de contrato y la antigüedad del trabajador, lo que implica que no se garantiza la unidad de las pensiones en todo el territorio nacional. Bien, evidentemente la respuesta correcta, en base al artículo 2 de la Ley General de Seguridad Social, es la B de Barcelona, porque es la más inclusiva y la que no crea ningún tipo de, digamos, de discriminación. Si observamos el resto de respuestas, que vamos a leer una por una y decir por qué no, tiene un pequeño efecto. Si sois capaces de, en examen de identificar esa pequeña causa que da lugar a que no sea correcta, clave, ¿vale? Porque muchas veces la respuesta correcta se saca por descarte, no por conocimiento, sino por descarte. Vale, ¿por qué la A es incorrecta? Esta respuesta no es correcta porque el principio de universalidad, ya que todos los trabajadores deben tener acceso a la protección social independientemente del régimen de contratación. No se puede discriminar a una persona por su tipo de contrato. Quizás antes sí, pero a día de hoy no. La B es la correcta, la que ya hemos dicho, el por qué, porque lo incluye todo en función del artículo punto 2, no crea ningún tipo de discriminación y incluye a todo tipo de trabajadores como para esa protección social, ¿no? La C es incorrecta porque el artículo 2.1 establece que la asistencia y prestaciones tienen que ser uniformes en todo el territorio nacional. Entonces tú no puedes discriminar a nadie digamos, porque resida en otro punto de España, porque todo, en este caso, los derechos son
incluidos para todo el territorio nacional. ¿De acuerdo? Y la de Dinamarca, la incorrecta, la normativa de la seguridad social busca garantizar la uniformidad de de las pensiones en todo el territorio nacional en función de lo previsto en el artículo 41 de la Constitución española. ¿Con qué me quedaría yo? Pues si yo observo la A, la C y la D, es como que parece ser que me están diciendo que se ha usado una pequeña discriminación y nuestro sistema jurídico eso no lo permite. Pregunta 2. Leo un contexto, ¿vale? Para situarnos a un apartado específico. La empresa Academia Opus Sociedad Anónima ha decidido ampliar su oferta formativa, incluyendo cursos para estudiantes y formación especializada para trabajadores autónomos que buscan mejorar sus competencias, sus habilidades personales, con el fin de garantizar que todos los participantes en sus programas de formación estén correctamente cubiertos por la Seguridad Social. El Departamento de Recursos Humanos revisa la normativa aplicable y las categorías que deben ser incluidas en el campo de aplicación del sistema de seguridad social en función de lo previsto en el artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Qué dice la pregunta 2? Nos dice lo siguiente. En función de lo establecido en el artículo 7 de la Ley General de Seguridad Social, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la inclusión de diferentes categorías de trabajadores en el sistema de seguridad social en academias o por sociedad, sociedad anónima? Bien, vamos con la respuesta. Vamos a leerla. Nos dice, los estudiantes que participen en los cursos de formación de Academia de Opos S.A. no estarán comprendidos en el sistema de la seguridad social, ya que no realizan una actividad laboral. Uf, uf, no me gusta. Vamos a ir leyendo. Los trabajadores autónomos que colaboren con academias Opos S.A. están obligados a estar incluidos en el sistema de la seguridad social, eso es cierto, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en base a la normativa correspondiente. Bueno, parece interesante, pero por supuesto tenemos que leerlas todas para intentar acertar, aunque sea por descarte. C. Los extranjeros que residen en España y participen en los cursos de academias o oposición sociedad anónima no tienen derecho a acceder a las prestaciones de la seguridad social a menos que sean funcionarios públicos. Bueno, esto tira para atrás cualquiera, evidentemente. Ya podéis tacharla. D. Los trabajadores por cuenta ajena que presten servicios en academias o POSEA deben ser excluidos del sistema de seguridad social si su remuneración es inferior al salario mínimo interprofesional. Evidentemente, a falta de decir que le den latigazo a final de mes. Evidentemente no tiene mucha coherencia, ¿no? La respuesta correcta es la B, en base al artículo 7 de la Ley General de Seguridad Social, donde dice que los trabajadores autónomos tienen que estar incluidos en el régimen de la Seguridad Social. No es obligatorio, pero o estás en el régimen general o estás autónomo, pero tienes que estar cubierto por la Seguridad Social, ¿no? Porque son incorrectas el resto de respuestas. Bueno, algunas son muy evidentes, la verdad, y os invito a que también seáis capaces de desarrollar esa capacidad de verlo. Aquí las preguntas son fácilmente identificables, ¿no? Para que también practiquéis. Algunos casos lo ponemos más difíciles, otros pues son más facilitos. En este caso veo y considero que es fácil. ¿Por qué las es incorrecta? Porque el artículo 7 dice básicamente que los estudiantes sí están comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la seguridad social. Por tanto, es incorrecta. La B es la correcta, tal y como ya hemos dicho. La C es incorrecta porque los extranjeros que residan legalmente en España tienen derecho a la prestación de la seguridad social. No se puede discriminar a alguien porque no sea de aquí, porque cuando cumplen con la residencia, a todos los efectos están residiendo, es decir, quieren decir que están viviendo. Puedes tener la nacionalidad en trámite o solo venir por trabajo, por estudio o de una forma temporal por un tipo de visado. Hay visados que van solo con pasta. Pues mientras tengan su residencia, tienen que estar cubiertos por la seguridad social. Y la respuesta es incorrecta de todos los trabajadores por cuenta ajena que presten servicios en España deben estar incluidos en el sistema de la seguridad social, independientemente de lo que cobren, evidentemente. Bueno, sencillito, ¿no? Vamos con la pregunta 3 y un contexto que nos va a poner un poquito en órbita. La empresa Academia Sociedad Anónima ha decidido implementar un programa de formación para trabajadores que pertenecen a sistemas especiales de la seguridad social. El Departamento de Recursos Humanos está revisando las características de estos sistemas para garantizar que todos los empleados estén
correctamente afiliados. Vale, sencillo. ¿Qué nos dice la pregunta? Según establece en la normativa sobre sistemas especiales de la Seguridad Social, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Recordar que las preguntas que os pueden hacer es señale cuál es la correcta, señale cuál es la más correcta o señale cuál es la incorrecta, la respuesta que sea falsa, ¿vale? Bien, pues nos dice lo siguiente, los trabajadores fijos discontinuos no están excluidos en ningún sistema especial de la Seguridad Social. Bueno, seguimos leyendo. El sistema especial para empleados de hogar permite una cotización reducida en comparación con el régimen general. Bueno, esto para que ya haya estudiado, tenga ya el tema machacado, evidentemente, no va a estar fácil, pero igualmente hay que seguir leyendo. C. Los trabajadores autónomos no pueden acogerse a ningún sistema especial de la Seguridad Social si de hecho se llama RETA, que es especial, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Y D. El sistema especial agrario se aplica únicamente a trabajadores de sector agrícola. Vale. Respuesta correcta desde Barcelona. El sistema especial para empleados de hogar permite una cotización reducida en comparación al régimen general. ¿Por qué cada una de las anteriores es incorrecta? Fue la incorrecta porque los trabajadores fijos de continuos evidentemente están incluidos en el régimen general, pero tienen sus características específicas. La B es la correcta, la C es incorrecta porque los trabajadores autónomos están incluidos en el régimen especial de los trabajadores autónomos que se llama RETA, que eso ya lo tendréis más que machacado, que es un sistema específico dentro del marco normativo de la seguridad social. D, incorrecta porque el sistema agrario se aplica a los trabajadores del sector agrícola, pero también incluye a otros trabajadores en condiciones específicas. ¿De acuerdo? Bien, pregunta 4, normas sobre afiliación. O sea, que ya sabéis la temática de la pregunta por dónde va. Para ponernos en contexto, Academia Hopper Sociedad Anónima está en proceso de afiliar a nuevos empleados y necesita asegurarse que cumplan con las normas de afiliación a la seguridad social. La pregunta nos dice lo siguiente. En función de lo previsto en el Real Decreto 84/96, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la afiliación a la seguridad social es la correcta? Bien, pues nos dices, la primera, la afiliación es obligatoria solo para trabajadores a tiempo completo. No, evidentemente, pero bueno, vamos a seguir leyendo. B, los trabajadores autónomos deben solicitar su afiliación de forma voluntaria. Aunque no están obligados. Sí, pero vamos a seguir leyendo. Sí, la afiliación a la seguridad social se realiza obligatoriamente por la empresa antes de iniciar una relación laboral. Uy, pregunta discutible. D, la afiliación es opcional en todos los trabajadores de España. Sí, que va. Justificación bueno, la respuesta correcta es la C. La afiliación a la seguridad social se realiza obligatoriamente por parte de la empresa antes de iniciar una relación laboral. Vale, vamos a ver. La primera, ¿por qué es incorrecta? La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores, ya sea con nada parcial o con nada completa. Eso no tiene, incluso si vas para 2 horas. Eso no, ahí no hay tu tía. La respuesta es incorrecta porque la afiliación de los trabajadores autónomos es obligatoria, aunque la tienen que solicitar ellos, que es lo que he dicho antes. O estás en el régimen general o estás en el régimen especial de los trabajadores autónomos. Nadie te puede obligar como tal a que te haga autónomo. Pues una empresa pues, te puede decir, nosotros preferimos que tú te hagas autónomo y llegar a un acuerdo. Eso es una cosa, pero estás en un régimen o estás en otro. D. La D es incorrecta porque la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores que realicen un trabajo en España, evidentemente. Si no se salvan ni los estudiantes, ¿cómo se va a excluir a alguien? Vale, y la pregunta 5, bases y tipos de cotización, donde vemos el siguiente contexto. El Departamento de Contabilidad de Academias o por Sociedad Anónima está revisando las bases y tipos de cotización para calcular las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores. Vale. Nos dice la pregunta 5. El enunciado. Según la normativa vigente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las bases y tipos de cotización es correcta? Bien, vamos a ver. Nos dice la primera. Las bases de cotización son iguales para todos los trabajadores sin importar su categoría.
Mm, B. Los tipos de cotización son fijos y no varían según el sector de actividad. C. La base de cotización mínima para 2024 es de 1.323 euros mensuales y desde Dinamarca. Los trabajadores a tiempo parcial tienen un método de cálculo sobre la base de cotización diferente a la de los trabajadores a tiempo completo. Respuesta correcta, C de casa. La base de cotización para 2024 es de 1.323 euros y eso está establecido en la siguiente orden. Vamos a ver claramente en el documento, la podéis descargar de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la seguridad social, desempleo, protección por cese de actividad, fondo, bueno, FOGASA, ¿vale? En función de la ley 36/2014. Justificación de las respuestas incorrectas porque el resto no son válidas. La primera, la A, porque las bases de cotización varían según la categoría profesional y el tipo de contrato. B, los tipos de cotización varían según el sector y la actividad económica, evidentemente. Y la incorrecta, la D de Dinamarca, la base de cotización de los trabajadores a tiempo parcial se calcula de manera proporcional a las horas trabajadas, pero el método de cálculo es el mismo para todos los trabajadores a tiempo completo. Estupendo. Pues otro caso práctico más aquí, con 5 preguntitas de ejemplo. Si queréis enviar cualquier tipo de sugerencia sobre temática, preguntas, dudas, cuestiones o lo que queráis conveniente, podéis ponerlo en comentarios. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por la reproducción y un saludo a todos.